si tú diagnosticas a tiempo, entonces tú las conductas autistas las vas a dignificar, más bien, las vas a honrar, vas a permitir espacio para que ese ser se desarrolle, ojo, a su máximo potencial, que también es importante, pero con sus diferencias y con orgullo de sus diferencias, ¿sí? O sea, sin que pase, no sé, hasta los 10 años sin saber qué pasa con él y unos padres tratando de que sea normal, 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 y eso afecta todo, autoestima, autoconocimiento, motivación, autoconcepto en general. Entonces, sí, para mí la detección temprana simplemente es importante por la mentalidad de los padres y de los cuidadores, de quien sea que los acompañe. Además, ocurre otra cosa que yo me di cuenta también en ese momento, y es que cuando no estás comprendiendo lo que está pasando, tú intentas actuar de forma racional y de forma obedeciendo al sentido común, y a veces las medidas que tomas en lo que tú crees que es el sentido común de un niño que no tiene nada, resulta que son contraproducentes y están agravando conductas que tiene el niño y que hay que tratar de otra manera, ¿no? O sea, tú piensas que estás haciendo lo correcto y en realidad te estás equivocando totalmente porque no tienes esa información, ¿no? Muy buenas, niños, niñas, niñes. Como veis, no soy Jürgen Ignoto y esto hoy es Terra Ignota State of Mind. Como habéis podido comprobar, aquí ahora mismo tendrían que haber aparecido los muchachos hablando con Fray Josefo en una tertulia que la llamamos Pa' lo que queda en el convento. Pero no, fue una tertulia de lo más normal. Una tertulia donde reflexionamos, pensamos y nos hacemos las mismas preguntas de siempre. Se habló, como tantas veces, sobre censura. Este país llamado España. 70.000 euros le metieron a un juez. A un juez, ¿eh? A un juez jubilado, a un juez retirado, por escribir unos versitos que eran absolutamente inocuos, benévolos, eran juguetones, el que decía alusión a que Irene Montero había entrado en el ministerio por las cuestiones de bragueta. Bueno, y nos contó la que lió cuando se metió con quien no debía. Nos pidieron 3 millones de euros porque me metí con Pascual Maragall. Pero es que eso además era una tontería. Efectivamente, Pascual Maragall tenía fama de que bebía y de que, bueno, que le gustaba beber. Coño, a mí también, pues ya está, no pasa nada, no es malo. El tema es que, ¿por qué me hace pensar que la psicopatía es un problema de software y no de hardware? Porque personas que no lo eran, por tanto, de las que no cabe pensar que tuvieran una alteración biológica funcional, sabemos que no lo eran y sabemos que lo terminaron siendo, adquirieron esa condición. No de un día para otro, sino por un progresivo proceso de aclimatación al mal. Y hay una serie de pasos que no voy ahora a repetiros, el que tenga interés los puede encontrar en mis publicaciones, que van conduciendo a un proceso progresivo de anestesia moral para que un ser humano con conciencia, con sensibilidad, con empatía, con una norma reguladora interna que le lleva a tener sentimientos, remordimientos, como lo queréis llamar, termine sin tener nada de esto. Es decir, termine quedando completamente frío o fría toda esa área de funcionamiento. Ese proceso gradual consiste en poco a poco ir matando el nervio de la conciencia moral, ir anestesiando moralmente a la persona. Es el proceso de socialización en el mal, se llama así en psicología, que es ir acondicionando o aclimatando a una persona normal, con conciencia normal, a ir practicando en circunstancias o de coacción o de sugestión o de obligación, lo que sea, irles aclimatando a practicar actos cada vez más crueles o perversos, con lo cual, por vía de la disonancia cognitiva, es otro término importante en psicología, ir haciendo que esos actos repugnan cada vez menos hasta el momento en que quedan completamente desensibilizada la conciencia moral y, por tanto, anulada. Una vez que queda esa conciencia anulada, no hay camino de regreso. Eso es lo que es preocupante. Y eso es algo
que han conocido personas que entraron en la política y no eran todavía psicópatas, entraron por idealismo, entraron por querer ayudar o entraron con motivaciones humanas, ambición, poder crecer, medrar, sí, ser poderosos, pero no eran psicópatas. Pero paulatinamente esa moral teleológica se ha ido imponiendo y con tal de mantenerse en el poder, este es el gran elemento psicopatizador, el poder. Pero este tuvo una vida tan efímera y le dio tiempo a trascender. José Antonio llega a la política para defender la memoria de su padre, inicialmente por el sentimiento de la lealtad tan arraigado. Por cierto, Petón, párate un momentito ahí, porque es que precisamente hablando del padre, no sé si has visto Jaume Asens, que es el presidente de Podemos en el Congreso, Sí. ha puesto un tuit esta tarde diciendo: tras 40 años de democracia, la ley de memoria permite acabar con el indignante altar al dictador Primo de Rivera. Ya, bueno, pues eso refleja claramente con qué bueyes aramos, pero no lo digo como metáfora. O sea, efectivamente, eso lo puede decir un buey que desconoce la historia de España absolutamente, pero que se permite, sin sonrojo, incluso escribirlo. O sea, pero efectivamente, mira, Cánovas del Castillo, el ilustre prócer malagueño, se tiró casi 4 años de su vida en el archivo de Simancas, estudiando, conociendo la historia de España, para poder hablar a los suyos y luego intentar colaborar en el gobierno. Hay tíos que improvisan un comportamiento político y por lo tanto vital desde la más absoluta idiocia. O sea, que es que... Pero también vale para que estos aparezcan y se muestren. Yo estoy dispuesto a retar a cualquiera en España, a cualquiera que quiera hablar de José Antonio. Y colocamos también los errores de José Antonio, que los tuvo, en un plano de conversación para añadirlo a lo que de positivo tiene el personaje. Pero antes que Adam Smith, o sea, la economía, economía creo recordar que venía de Ecos y Nomos, ¿no? Que es exactamente. La norma de la casa. La norma del hogar, del hogar, de la casa. Entonces, bueno, o sea, siempre que ha habido un hogar, ha habido recursos que administrar y siempre que incluso ha estado un propio individuo, ha habido recursos que administrar. Entonces, bueno, eso de que empezar a estudiar a Smith, pues es directamente, o sea, te cargas también muchas cosas anteriores que merece la pena conocerlas. Claro. A mí me mola mucho, en ese mismo curso que acabo de criticar, sí que mola que el profesor tenía bastante más cultura y aunque usábamos ese libro, él sí que empezó diciendo, bueno, probablemente el primer pensador económico que tenemos referencia en la historia escrita, dice, sea José el hebreo con el faraón y tal, ¿no? Porque sí que es un poco el que piensa todo el tema de un poco al final es el keynesianismo, pero antiguo, es decir, oye, vamos a ahorrar en tiempos buenos, venderemos después más caro cuando a los demás les falte y tal, ¿no? Y que es que como el primer ejemplo de política económica aplicada en la historia. Efectivamente. Y luego hablaba bastante de la escuela de Salamanca, que imagino que ahora saldrá también. Pero... Peor. Voy a contar una historia más y ya, y luego retomamos las preguntas. El doctor Steven Goodstein, el señor que inventó RDI, tiene una historia de un chico que se gradúa del colegio, brillante, se va a estudiar ingeniería ya solo por primera vez, lo ayudan a empacar sus cajas y le dicen, mira, para empacar, la recomendación es, empaca primero lo que usas menos y de último lo que necesitas hasta el último momento, ¿no? Le dan como un proceso. Dice, ok, tengo un proceso para empacar. Empaca, llega a su dorm en la universidad, en su, ¿cómo se dice? La residencia. Colegio mayor, residencia. Sí. A donde iba a vivir y bloqueado, que no sabía cuál era el proceso para desempacar. ¿Ok? Un chico becado en ingeniería, coeficiente intelectual, nivel Dios, para que vean que la inteligencia es también relativa, ¿no? O sea, el coeficiente intelectual lógico-matemático no mide realmente a la persona. Sí, que son como facetas distintas y que puedes estar muy desarrollado en una y otra, sin embargo, se te puede hacer muchísimo bollo, ¿no? Tal cual. Entonces, tuvo que llamar al doctor Goodstein, que era su consultor en ese momento, y en caos, diciendo, no hay un proceso para desempacar.
y empezó a abrir cajas y cajas y cajas y no sacaba nada y bueno, y aquello era un desastre. Bueno, eso es porque su forma de procesar la información le hacía pensar que no era algo intuitivo ni espontáneo, sino que había una forma de hacerlo y eso puede llegar a bloquearlo. Entonces, bueno, esos son como cuentos que pueden ayudarnos a entender esas diferentes formas de procesar. Entonces, ya sabéis que el cerebro masculino tiene más, por la dominancia cerebral hemisférica, tiene más tendencia a la espacialidad, más tendencia a resolver los conflictos a través de la violencia física directa, y el cerebro femenino es más social, más verbal, más abstractivo y, por tanto, tiene características distintas, ¿eh? ¿Qué le lleva en su comportamiento externo a, pues las mujeres son generalmente, y por supuesto que hay excepciones, en todo lo que vamos a decir, pero esto está en las diferencias interindividuales, en aptitudes, en diferentes tareas, en diferentes capacidades, hasta laborales, está clara, y por eso hay una especialización en ciertas tareas. Las mujeres son mucho mejores que los hombres y por eso también tienden a ocupar mucho más ciertos nichos de puestos, de tipos de trabajo. Lo mismo ocurre en la psicopatía. El modo de ser psicópata, el hombre y la mujer, siendo una característica común su falta de conciencia, su ausencia de empatía, su falta de sensibilidad, tiene manifestaciones externas muy distintas y ciertamente mucho más sociales y verbales en el caso de la mujer, por tanto, con más capacidad de envolver y de verbalmente o socialmente manipular el entorno de la víctima, las redes sociales de la víctima, la parte trasera, del patio de las relaciones sociales de la víctima, y esto, en el caso de psicópatas varones, es mucho más directo, más contundente, más visible, lo cual hace que los psicópatas varones sean mucho más visualizables o reconocibles que las psicópatas mujeres. Incluso, en este capítulo incluso hemos conseguido rescatar uno de los primeros asientos contables que existen, que lo tenía disponible el Smithsonian, allí de Washington, y con el cual, pues eso, contacté y demás para ver si podíamos incorporarlo y que nos contase un poco la historia. Y ahí está, porque el libro, entre otras cosas, también tiene documento gráfico, hay alguna imagen así curiosa, y una de ellas es este asiento contable de los templarios. Y sí, o sea, al final, efectivamente, generaron mucha envidia, especialmente de nuestros vecinos del norte, de los franceses. Los egos es una cosa complicada, y más con la economía. Y bueno, pero al final tampoco le salió bien la jugada a quien pensó cómo acabar con ellos. Es que me da una cosa porque digo, joder, quiero revelar mucho del libro, coño, ¿sabes? O sea, quiero contar, pero tampoco enseñar demasiado. Claro, porque que al la final gente tiene que leer. Aunque podríamos tener un sordo deseo de enfadarnos por dentro y decir, pero no debes enfadarte por una razón. Mira, esto es una batalla política. Lenin, habilidosamente, dijo que la tortura el terror era un elemento revolucionario. Por eso nacieron las checas. Dijo que había que crear unas milicias armadas que fueran ejército y policía, que en España fueron las MAOC, milicias antifascistas, obreras y campesinas, que tenían checas antes de empezar la guerra en Madrid, y torturados y asesinados de una manera extraordinariamente cruel, porque eso está dentro del rollo. Dentro del rollo está también, leninista, está el que hay un método científico de análisis histórico y los historiadores tienen que someterse a él. Ese análisis científico de la historia es el que conviene y es el que tiene que definir en la vanguardia revolucionaria cómo interpretar la historia. Por eso mismo yo me descojono, leí hace poquito, lo estoy escribiendo a un amigo que me pidió algo sobre esto de las checas antes de las checas, y le contaba, decía esto. Hacían una entrevista en un medio de comunicación español
era un medio digital, y le preguntaban a un premio nacional de historia de hace 4 o 5 años, que decía el hombre, como si estuviera haciendo un descubrimiento enorme, que en la República, en el lado republicano, hubo represión. Joder, macho, verdes las han segado. Y el tío estaba muy contento y le dan el premio nacional de historia. Personajes que, en fin, historias como, por ejemplo, cuando Pepsi logró tener la 6ª flota militar del mundo gracias a la Unión Soviética. De eso también se habla en el libro. Pepsi, sí. Pero hay que leerlo tú. Sí, pues ahí sí, ¿no? Y en fin, y de hecho, bueno, es que tampoco quiero contar mucho, pero el caso este de Nixon, ¿cuál fue? ¿El Watergate? ¿No? El Watergate, sí. Estuvo también Pepsi ahí involucrada accidentalmente. En fin, que ahí hay historias que he podido saber bastante gracias a esta gente, ¿no? Escribió Hugh Thomas. La guerra de España fue una guerra entre hijos de puta e hijos de puta. Hugh Thomas. Pues yo creo que no, que hubo gente que no eran hijos de puta. En los dos bandos. Besteiro no solo no era un hijo de puta, sino que solo la inclemencia del general Franco pudo colocar en la cárcel de Carmona para que se muriera de consunción a Julián Besteiro, que era un hombre de paz. De paz. Y José Antonio, pero ya lo anticiparon, Durruti, todos estos, María Teresa León, el mismo José Antonio Balbontín, que era comunista, pero todos aquellos, esto va a ser una barbaridad, esto es un error, y luego lo dijeron a posteriori, hasta Prieto, esto fue un error de la República, nos ha fastidiado. Pero vamos, que está claro que la memoria histórica no puede torcer la historia, es una ley que el día que el pueblo español pueda, se quitará de encima, intentemos olvidarlo, porque ha sido un baldón para nosotros, un baldón. Y ahora, esto que se pretende como baza política, y no quiero entrar ni en la consideración de utilizar a esta salida del Valle de los Caídos de José Antonio como un elemento político y a 1 mes y medio de las elecciones, yo creo que es todo lo contrario, es una oportunidad. Y como en todas nuestras tertulias, también hablamos de la familia. Yo voy a lanzar una recomendación a todos los padres que nos estén escuchando. El mejor antídoto contra ese adoctrinamiento que puedan recibir sus hijos en un colegio, instituto, es la cena en casa en familia. Tú coges, llegas a casa entre semana todos los días, cenar juntos. Y le preguntas, a ver, Margarita, ¿qué te han enseñado hoy en el colegio, no? Y Pepito, ¿qué te han enseñado? Y empezar, pum, y a reeducar, y a ir corrigiendo la deriva. Es el mejor antídoto, de verdad. Y por eso, es la mejor manera de blindar. Insiste en que hay que estudiar gastronomía. La primera, del Talaverano. Dice, supongo que ya lo habrá preguntado alguien, pero por si acaso. ¿Hay más autismo ahora o solo es que ahora hay más diagnósticos? Las dos. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. O sea, la verdad es que hay, hay más información y eso es una de las variables que está haciendo que ahora se diagnostique mucho más, ¿sí? Si ustedes comparan las estadísticas en Europa, que son una cosa así como el 1% de la población es autista, y en Estados Unidos, que ahora se está diagnosticando, 1 en cada 36 niños se diagnostica con autismo, ya ven que, bueno, depende mucho, no es que allá haya más autistas que acá, es que allá hay más información, hay más diagnósticos o cualquiera que sea la variable. Yo sí creo, o sea, lo que he podido investigar y leer, porque hay mucha información muy contradictoria, es que de todo un poco, ¿sí? Sí hay más diagnóstico y al parecer sí hay más presencia de neurodivergencias en el mundo y esto es multifactorial. Esto es un tema con un componente genético importante, con un componente del entorno ambiental, o sea, epigenético, que es como el cambio genético de generación en una sola generación. Entonces, bueno... Temas tecnológicos también, Natalia, puede ser, que influyen. De eso sí,
no he leído que haya una confirmación sobre la asociación de la tecnología, pero yo no soy catastrofista. ¿Cómo se dice? Catastrofista en este sentido. No creo que es que, bueno, esto implica que en 10 años vamos a estar diagnosticando a 1 en cada 2. No creo que sea así, de que los niños ya ahora todos, va a haber en 10 años todos van a nacer autistas. Eso requiere una transformación interna y que es individual y es una elección. Salir del narcisismo es muy complicado y muy frecuentemente no se consigue. Y no se consigue sin ayuda terapéutica casi nunca. Es posible, pero no es probable. Pero salir de esa situación requiere morder el polvo, aceptar y abrazar una cantidad de realidades que son jodidas de aceptar, dolorosas, pobrezas, limitaciones, lo que los psicólogos llamamos zonas oscuras. Esa es la verdadera autoestima. La verdadera autoestima no es tirarte besitos mientras te miras al espejo convenciéndote que eres la más bella del jardín. Eso no es autoestima. Eso es narcisismo. Autoestima es abrazar tus pobrezas con amor racional, no porque sean maravillosas, sino porque es tu verdadero y único y último patrimonio. Yo hay una cosa que le llevo dando vueltas muchos, la verdad es que bastantes años, y yo creo que es que tenemos un sistema de la economía en el que ahora mismo es lo que más se mide, lo que todos los economistas, sobre todo macroeconomistas, están siguiendo, es el Producto Nacional Bruto. Es decir, cuánto se produce. Y nos hemos olvidado, o el gran olvidado, que además lo has dicho, lo has mencionado, que me ha hecho gracia, es precisamente la acumulación de capital. Y yo creo que el sistema anterior era mucho más la acumulación de capital. Es decir, si tú tenías, voy a poner un ejemplo chorra, voy a intentar explicarlo bien, de hecho. Si tú, por ejemplo, ahora te fijas en el Producto Nacional Bruto, es mucho más rico el que va comprando y vendiendo cosas de IKEA, que te compras una, te compras otra, se produce, que el que tiene un arcón de la abuela, que es la leche, y que te dura 150 años, que eso sería acumulación de capital. Es decir, yo tengo un arcón, tengo una mesa que dura 150 años y que nos vamos pasando de generación en generación. Y lo otro es, sin embargo, no, es que yo produzco mesas todos los años, ya, pero es que tu mesa es una mierda. Entonces, ¿qué pasa? Que medido así, pues yo qué sé, la ciudad de Roma, por ejemplo, probablemente es más pobre que la ciudad de Helsinki, por decir dos casos que conozco. ¿Por qué? Pues porque probablemente por cápita Helsinki produce más que Roma ahora. Ahora, si a mí me dicen, te voy a regalar una ciudad entera, ¿cuál quieres, Helsinki o Roma? Digo, dame Roma, que bastante capital haya acumulado en obras de arte, en historia, en belleza, etcétera, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Alguno que me haya escuchado podrá haber dicho, joder, este es un rojo. Este es un rojo. Un rojo. Pirata, dímelo como tú sabes decirlo, eres un rojo. Un rojo, coño. Joder, o sea, es que va muy a caballo, ¿no? El ideario va muy a caballo entre los dos ejes que había entonces. Sí, pero mira, yo efectivamente soy un rojo que hubiera ido directamente alineado con lo mejor de la primera línea de Madrid si hubiera tenido menos de 21 años a la División Azul. Y ahí me parece que ya... ya te decantas. Lo digo porque a medida que se vayan revelando las barbaridades y las bestialidades de lo que hemos vivido en estos 3 últimos años, y os aseguro que todo saldrá, porque no hay nada oculto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a salir a la luz, ¿vale? No os preocupéis que eso llegará, lo veremos nosotros, o lo verán nuestros hijos o nuestros nietos, o lo que sea, pero eso saldrá, ¿verdad? A medida que la verdad se vaya haciendo una luz pública de todo, el sentimiento dominante, obviamente, es el resentimiento y el odio. Y este sentimiento, no digo que no sea justificado, cuidado, nunca nadie recibirá de mí un reproche por eso. Pero el odio es un veneno que tú bebes para que le haga daño a otro. España es una realidad viva que tenemos que construir cada día, que viene del ayer. No confundamos, no es lo mismo nación que la terminología que nos impone que la nación es solamente desde la nación-estado. No, la nación existe desde que tiene conciencia de nación
Y cuando San Isidoro, el murciano de Sevilla, es capaz de hacer ese canto a España maravilloso, estamos hablando del siglo VI, Sí, sí, hablando de esa 570 y pico, España ¿no? real, que es madre de las naciones, como dice él, y envidia de los países de la tierra. Está hablando de una nación con esencia de nación, luego que se le dé forma, que venga el enciclopedismo, que nos diga, existe como nación. Y por eso, el rey Sancho el Fuerte, De Navarra, ¿no? Soy de Navarra, ¿no? resulta que las 4 monarquías españolas, las cuatro, eran herederas directas del rey Sancho de Navarra. Las 4. Hay un momento en España que viene de ahí. El rey Sancho ya se intitulaba emperador de las Españas. Sabía lo que se hacía. ¿Y qué creéis que es la carga de los 3 reyes en la batalla de las Navas de Tolosa? La carga de los 3 reyes es España galopando. Eso es. Pero claro, el fray se fue calentando y nosotros tampoco es que le paráramos demasiado. Yo sé que el gobierno, pues. Hubo 30 millones, ¿no? Hubo 30 millones. Unas subvenciones extraordinarias a todos los medios, porque eso está publicado y está en el BOE. Por otra parte, sé que las farmacéuticas, las multinacionales farmacéuticas, se anuncian en muchos medios y les meten pasta. Pero todo eso es legal. Y a partir de ahí, la debacle. Pasó también una cosa muy desagradable. No me pasó a mí. Una compañera mía murió a causa de hecho, bueno, la cosa hubo un proceso judicial. Era las... Ahora ya dicen, no, porque era la mala. Pero las otras son buenas, no, son todas iguales. Una compañera mía, con 43 años, dejó 2 hijos pequeños, murió porque unos profesores no lo vacunaron muy pronto, a principios de 2001, saltándose el asunto de las edades, de los rangos de edad, porque éramos... Ya lo veis. Como osamos pronunciar la palabra... YouTube, ese paraíso de libertad y democracia que nos hemos dado, decidió censurar la tertulia y eliminarla por completo como si no hubiera existido. Pero nos la pela, porque existir sigue existiendo. La tenéis disponible en nuestros canales de Odyssey, de iVoox, de Spotify y de Twitch. Y así también os aprovechamos para recordaros que os tenéis que suscribir a todas las plataformas por las que emitimos, así como a nuestras redes sociales, principalmente Twitter y Telegram. De esa manera no os perderéis nada de nuestro contenido. Ah, una cosita muy importante que se me olvidaba. YouTube, nos vas a comer los huevos. Hay gente que tiene que pagar. Hay gente que... A eso quería llegar yo. Hay gente que tiene que pagar.